diabetes. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Mario Laplaca y Liana López González la saludan. Hola, buenos días, Mario, Ana y a toda su audiencia. Bueno, mañana Día Mundial de la Diabetes y, bueno, concretamente, ¿qué exactamente es la diabetes y por qué se la considera una enfermedad tan importante a nivel mundial? Sí, mañana se conmemora el Día el de Diabetes mellitus. Esto es para concientizar sobre la prevención. Y la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por presentar los pacientes unos valores de glucemia en sangre elevados en forma persistente. Se la considera hoy por hoy una pandemia y un dato muy relevante para de todo el personal de salud para hacer la prevención en esto, porque los datos que proyectan la evolución hacia el futuro de esta enfermedad son realmente alarmantes. Ajá. Todo esto está muy asociado a hábitos de vida, a Mm. condiciones de salud y cuidados en general. En este caso estamos hablando, como usted plantea, de una pandemia, es decir, una enfermedad que está lamentablemente instalada en todo el mundo. Exactamente. Hay países, obviamente, que presentan una curva de crecimiento un poco más marcada, donde nos encontramos nosotros, América Latina, y esto está asociado a condiciones de salud, a sistema de salud y a hábitos de Claro. vida. Y el último reporte informaba que en el 2023 había poco más de 560 millones de personas en el mundo con diabetes Mm. tipo 2 fundamentalmente, Sí, sí. pero para el 2050 se proyecta que este valor llegue a 1.3 mil millones de personas a nivel mundial. Esto representa un aumento del 10% en 15 años, asociado mucho a lo que es el envejecimiento poblacional y el aumento de la obesidad con el cual está directamente relacionado. Bueno, justamente, ¿cuáles son los principales síntomas, señales que uno puede tener que indiquen que una persona puede tener diabetes o está en riesgo de tenerla? En salud, los 4 síntomas más comunes que se asocian a los tipos más comunes de diabetes es que la persona orine muchas veces, que tenga una sed excesiva, que coma en forma excesiva, pero a la vez pierda peso en Mm. forma no intencionada. Esto por ahí suena contrario a lo que dije recién, que viene relacionado a la obesidad, pero estos pacientes llega un momento que comen mucho, toman mucha agua, orinan mucho y pierden peso. Esto Mm. es como lo más común de los síntomas de presentación, pero el 90% de las veces diagnosticamos a los pacientes en la fase asintomática si hacemos un buen cribado, una buena detección y prevención en los pacientes con factores de riesgo. Ujú. En este caso, además del tratamiento médico, usted plantea algo muy importante. ¿Qué rol juegan la Ujú. alimentación, la actividad física, en definitiva, los hábitos saludables para prevenir? Fundamentalmente las intervenciones a las que nos tenemos que abocar, una es a mantener, a reducir y mantener una disminución del peso, a incorporar actividad física en forma diaria, como caminar rápido, por ejemplo, porque esto ha demostrado que en prevención disminuyen más de la mitad de los casos de progresión a diabetes. Ujú. Y cuando ya tenemos la diabetes establecida, estas mismas intervenciones, modificaciones en la dieta, aumento de la actividad, ayudan a controlar las glucemias, ayudan a disminuir la presión arterial, a controlar el colesterol, los triglicéridos, además de proveer un bienestar general en las personas que incorporan Sí. estos patrones. Si bien no hay un patrón de dieta recomendado, como lo recordábamos anteriormente, lo actual está orientado a disminuir el consumo de los carbohidratos que los asociamos con las azúcares, las harinas, y la restricción de las calorías, bajar el consumo calórico, pero fundamentalmente en los ultraprocesados. ¿Esto qué Claro. significa? Volver a los hábitos
de las frutas, las verduras, los lácteos, las carnes, huevos, y dejar esto todo empaquetado y listo para consumir a lo mínimo indispensable. Seguro. Doctora, muchas veces se piensa que la diabetes afecta principalmente a personas mayores. ¿Es así o hay jóvenes y niños que pueden tener la enfermedad? No es que no solo afecta a mayores, sí es el más común en los mayores, porque todas las formas de presentación de diabetes, la diabetes tipo 2, que es la más común, es el 90% de los casos, se asocia a mayores de 45 años y otros factores de riesgo. Sin embargo, como hablábamos recién en los últimos reportes sobre diabetes, hay un aumento de casos considerables en niños y adolescentes directamente asociados a sobrepeso, obesidad y sedentarismo. En la curva de aumento de este tipo de diabetes en los niños y adolescentes es mucho más alta, teniendo en cuenta que la diabetes tipo 1, que es la más común en los niños, se mantiene en el mismo rango de prevalencia y de incidencia, sin registrar aumento. Todo lo contrario ocurre con la diabetes asociada a estos factores de riesgo que les mencionaba. Bien. Doctora, para ir cerrando en este Día Mundial de la Diabetes, bueno, ¿qué mensaje le deja a la comunidad? Bueno, en esto, sobre todo, como usted plantea, la prevención, la consulta a tiempo, que me parece que son datos fundamentales. Como un dato muy importante, creo que el control, cuando uno hace la consulta a su médico de cabecera, a su médico clínico, cardiología también, que están haciendo mucho cardiometabolismo, tanto clínicos como cardiólogos, es hacer el control glucémico a la vez, al menos una vez al año, y si hay factores de riesgo, esto ya se va a ir individualizando. Pero hay que hacerse los controles, no esperar a que aparezcan los síntomas. Inclusive en los pacientes, cuando se diagnostican de diabetes tipo 2, se cree que al menos llevan 5 años de tener glucemias ya elevadas o con patrones ya de diagnósticas de diabetes. Entonces es importante el diagnóstico, la detección precoz, porque en ningún país del mundo se espera que se experimente una disminución de diabetes en los próximos años. Al contrario, se espera el aumento. Entonces, si vamos a ir a las mujeres en el control ginecológico anual, que pasó hace poquitos días, hay que hacer una glucemia, es un buen momento. Cuando vamos a hacernos un control clínico, porque vamos a empezar una actividad deportiva, debemos hacer la glucemia. Si vamos al cardiólogo, porque en algún momento estuvimos con el registro de presión arterial un poquito alto, o estuvimos con palpitaciones y vamos a hacer un chequeo, hay que hacer glucemia. La visita a su médico de confianza debe ser un momento para hacer un control glucémico, porque los datos son realmente alarmantes y es una enfermedad, como dije al principio de la charla, crónica, y es la primera causa de discapacidad no traumática en el mundo, es decir, no generada por accidentes en la vía pública ni laborales. Bien, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido el espacio de Prevención Pasteur. Por favor, saludo a usted, a Ana y a toda la audiencia, y que tengan un muy buen día. La palabra de la doctora Erika Álvarez, médica clínica en el Microprevención Pasteur. Mañana, Día Mundial de la Diabetes. Qué tema, 9:17, estamos con Anita acá. Sí, bueno, Iliana. Iliana, claro. Me acortó el nombre. No preocupante, no es algo que vaya a disminuir. No, para nada, para nada. Bueno, datos del tiempo.